compartir con ustedes una palabra bien cortica, el título bien cortico, que es la fidelidad. La fidelidad a Dios. Una palabra que de pronto ha sido en estos tiempos modernos muy devaluada. Fidelidad. De pronto algunos hasta la quieren quitar del diccionario, porque en estos tiempos esa palabra fidelidad en todos los aspectos de pronto, como les dije, está muy devaluada. Vemos en todas las áreas del gobierno, laborales, sentimentales, como de pronto esa palabra fidelidad, lealtad, de pronto ya no se está utilizando. Ya las personas no le están dando el valor que se necesita. Las canciones de pronto que hay secularmente en el mundo invitan de pronto a ser infieles. En las relaciones laborales, de pronto la fidelidad entre compañeros de trabajo de pronto no es la óptima. De pronto siempre hay uno que otro buscando favores y eso hace de que sea infiel con el otro compañero de labores para obtener beneficios en muchas circunstancias. Y vemos las noticias, de pronto todos los conflictos que se presentan a nivel de países y de todo, por sencillamente faltar a esta palabra que es fidelidad. Y la fidelidad significa ser recto, una línea de una sola línea, vertical, sin doble moral, leal. Encierra una cantidad de cosas esta palabra fidelidad. Y cuando la llevamos al plano cristiano, a la vida espiritual, entonces nos centramos en esa parte de la fidelidad a Dios. Ahora entonces viene ese cuestionamiento de cómo está la fidelidad mía ante Dios. Ya vemos que en el mundo está devaluada y de pronto no tiene mucho valor. Se ven infinidades de cosas a raíz de las personas que no son leales, que no tienen una personalidad definida, que son doble faz, que no mantienen la palabra. Eso lo vemos. Ahora en el campo espiritual, ¿cómo está mi vida con relación a esa palabrita ante Dios? Ante Dios. ¿Cómo nosotros hoy, en esta mañana, podemos cuestionarnos a nosotros mismos, podemos hacernos esa autoevaluación de cómo he llevado mi vida delante de Dios y si he podido hasta el momento serle fiel? Amén. ¿Qué tanto le he podido ser fiel en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier conflicto, en medio de mi abundancia y de mis grandes bendiciones? ¿Qué tan fiel he podido ser delante de Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él.
si le negáremos, ¿el qué? También nos negará. Y si fuéramos infieles, ¿el qué? Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que aquí en esta palabra nos está diciendo que el Señor ¿es qué? Dígalo fuerte. Fiel. Fíjense que en la palabra dice que si sufrimos, reinaremos con Él, ¿verdad? Si le negáremos, ¿el qué? Nos va a negar. Y si fuéramos infieles, de verdad que lo que sigue a continuación debería decir, si fuéramos infieles, Él también sería infiel. Porque esa es nuestra mentalidad, ¿verdad? Humana. Si alguien me falla, pues yo también le fallo. Si esa persona no me es fiel, yo porque tengo que rendirle fidelidad. Eso es lo que nosotros podemos pensar en nuestra mente carnal. Pero Dios se sale de todo eso, ¿verdad? Se sale de nuestro pensamiento, se sale de lo normal, de lo que nosotros podemos creer que puede ser lo normal. Y Él acá nos enseña entonces que Él es fiel. Y como Él es fiel, aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel conmigo. Amén. Y lo que comentaba Luis en su acción de gracia, que nos decía de esa familia, yo ahí pensaba, digo, esa es la fidelidad de Dios con nosotros. Amén. Que aunque nosotros no seamos fieles al 100% con Él, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Sencillamente porque es fiel. En cada área de nuestra vida siempre está presente la fidelidad de Dios. Aunque nosotros siempre estemos buscando desviarnos, siempre estemos buscando desviar. Aquí en 2 de Timoteo podemos atesorar esa palabra de que el Señor no va a quitar su fidelidad de mí, a pesar de que yo debo tratar de buscar siempre esa fidelidad hacia Él. Tratar siempre de hacer honor, se puede decir así, a esa confianza que Dios me tiene. Y poder entonces serle fiel. Amén. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo lo que concierne a nuestra vida, tanto en lo eclesiástico como en lo secular. La más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano es a ser fiel. Fiel al Señor, fiel a los suyos, a su casa y sobre todo en cualquier lugar o cualquier circunstancia. Leamos el Salmo 37. En el Salmo 37, nada más vamos a leer el versículo del 1 al 3 y lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. No lo voy a leer en Reina Valera. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde, pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien, y establécete en la tierra y mantente fiel. Aquí en Nueva Versión Internacional me gustó esta parte porque al final termina ese versículo 3 diciendo, mantente fiel. En el Salmo 37
si usted lo lee todo, con toda la calma, ahí usted podrá apreciar cómo el salmista nos dice cómo prospera el impío, cómo se ve de pronto esa prosperidad que él tiene. Y ahí nos dice, no te afanes por eso, porque ellos serán pronto, ¿qué? Cortados. No te angusties, porque ves al otro alcanzando cosas que de pronto tú quieres para tu vida. No te afanes por querer tomar el camino que ellos están tomando para alcanzar aquello. Si se lee todo el Salmo, todo gira en torno a eso. Ellos están progresando, pero confía en el Señor, que tú también lo vas a hacer. Ellos están avanzando, pero tú también lo vas a hacer. Eso nos lo recalca en todo el Salmo 37. Y en el versículo 3, fíjese que dice que si confiamos en el Señor, Él nos va a establecer en la tierra, pero ¿qué? Si nos mantenemos fieles. Ahí podemos entonces ver un llamado a mantenernos fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. En ese salmo nos quiere recalcar el salmista que no nos afanemos por esas cosas que de pronto vemos al impío avanzando y que de pronto usted no las ha alcanzado. Eso genera a veces frustración, porque entonces usted dice, ay, pero mire, ese señor que prende ese picó todos los fines de semana y se toma, 3 cajas de cerveza. Mira cómo tiene tanta cosa. Y yo acá que estoy orando y que estoy clamando, padeciendo de esto o de aquello. Suele pasar, ¿verdad? A veces la casa de pronto se me está cayendo por X circunstancias, pero mira la casa del de allá cómo está. Un hombre impío que tiene, mejor dicho, que cuando abre la boca todo el mundo se entera, que tiene un vocabulario tremendo, que le da mala vida a la familia, que esto, que lo otro, que aquello. Comenzamos entonces a visualizar todas esas cosas y a veces creemos en poco lo que nosotros hacemos, porque parece ser que lo que nosotros hacemos o en lo que andamos no da resultado. No da resultado seguir al Señor, no da resultado buscarle, no da resultado serle fiel, no da resultado. ¿Para qué? Si mira todas las situaciones, mira todas las circunstancias. Y aquel que no busca, que ni se inmuta, mira cómo está de bien. Pero acá en este salmo, precisamente, si usted ojalá lo lea en casa con detenimiento y extracte todo esa esencia que este hombre nos quería decir con este salmo, y es que no podemos nosotros estar afanados por ver al impío progresar, porque sencillamente Dios a sus hijos también le tiene cosas reservadas, amén. Dios a usted le tiene cosas grandes y hermosas reservadas, pero a su tiempo, no al tiempo que el hombre quiera, no al tiempo que nosotros nos programemos, sino al tiempo que Dios así lo quiere. Él lo que necesita de nosotros es que permanezcamos fieles. Amén. Si usted permanece fiel en el Señor, todo le va a llegar. Todo le va a llegar. Programándose de que no va a ser en su tiempo, ni en sus circunstancias, ni en la planificación que usted hizo, sino en la planificación de Dios, en el tiempo de Dios y en lo que Él sabe que nosotros necesitamos en X
tiempo. Amén. Cuando nosotros nos aferramos a esa palabra, podemos vivir más tranquilos. Cuando nos aferramos a esa promesa de que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel, Él siempre va a darnos a nosotros el lugar que nos merecemos como hijos. Amén. Amén. Siempre. Lo importante es que el Señor vea un corazón fiel, tranquilo, confiado en Él, en su palabra, en lo que Dios tiene para nosotros, verlo así, de esa manera espiritual, que aunque no lo tenga en la mano, yo puedo confiar en que eso va a estar allí, en que no puedo estar angustiada, porque la angustia y el afán, ¿qué nos trae? Cansancio. ¿Qué más nos trae? Estrés. ¿Y el estrés qué trae? Enfermedades. Y usted va al médico y va con un dolor de estómago y que me duele el colon, que esto, y lo primero que dice el médico, está estresado. Bueno, a mí me han hecho esa pregunta. ¿Y por qué no te estreses? Y recuerdo que un médico de una forma jocosa me decía, no te estreses. Y si tu esposo te estresa, déjalo. Y yo me reía. Y decía, no, yo no estoy estresada. Él de esa manera chistosa me decía, si ese es tu estrés, entonces déjalo pues. Pero vemos cómo el estrés y la angustia nos producen enfermedades. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Él quiere vernos tranquilos, confiando en sus promesas, confiando en su fidelidad, en lo que Él tiene. Estar seguros de que aquello va a llegar en su tiempo. Amén. Y yo daba mi acción de gracias el domingo pasado, no sé si se acuerdan, mi acción de gracias. ¿Y cuánto me tocó esperar? Yo lo dije. 20 años. Yo saqué la cuenta y dije, Señor, 20 años. Pero así lo quiso Dios. Y yo quise ayudar a Dios en ciertos momentos y me fue pésimo. Pésimo me fue. Pero ya después me pude concientizar de que iba a ser en su tiempo, en su momento. Que yo tenía que trabajar por aquello que quería, pero que Dios iba a poner el momento, el tiempo, la circunstancia. Y recuerdo que, bueno, a mi esposo le dieron el trabajo en la universidad un llavero, bien bonito, bien elegante. Y yo lo guardé en el estuche y decía, este llavero va a ser para las llaves de mi casa. Vi, ese llavero duró guardado más de 10 años. Cuando tuve la llave que me la dieron, no sabía ni dónde estaba el llavero. Yo sé que hay un llavero que yo tenía guardado, ¿dónde está? Pero esa era mi confianza. Y empecé por el llavero. Por algo tiene que empezar. Usted quiere su carro, compre el llavero del carro y téngalo ahí, que después viene el carro. ¿Quiere la casa? Compre el llavero de la casa. Un llavero elegante, bonito, y manténgalo ahí. Que cuando llegue ya no tiene que comprar el llavero porque ya lo tiene. Amén. Yo lo encontré, estaba por allá en un cajón refundido, por allá lleno de polvo. Y saqué mi llavero. Aquí está el llavero. Y le puse me sentí satisfecha de ver cómo Dios cumplió algo en su tiempo. En su tiempo. Amén. Amén. Cuando somos fieles, Dios establece y protege nuestro camino. ¿Cuántos lo creen? Amén. Repito, cuando somos fieles, Dios establece y protege nuestro camino. Amén. Y quiero que leamos, vamos
a ver a un joven que nos va a dar ejemplo de fidelidad. Y ese es el joven Daniel. Quiero que busquemos en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vamos a recordar un poquito a este joven Daniel, el cual vivió circunstancias bien complicadas. Tan complicadas eran sus circunstancias que hasta hubiese sido justificable el hecho de que él hubiese sido infiel, porque todo lo tenía en contra. Todo lo tuvo en contra. Daniel nació, se puede decir, en cuna de oro. ¿Cierto? ¿Sí conocen la historia de Daniel? ¿Por qué nació en cuna de oro? ¿Porque era qué? Príncipe. Uno de los príncipes de Judá, de su pueblo. Daniel lo tenía todo. Pero llegó ese momento adverso en su vida en que Babilonia, ¿qué hizo? Invadió, se fue a ese lugar y llevó cautivo a todos en ese lugar, especialmente a los príncipes. Y a esos muchachos los llevaron a Babilonia en calidad de príncipes. Los llevaron en calidad de príncipes. ¿En calidad de qué? Esclavos. Esclavos. Pero Daniel en su corazón tenía la palabra. Daniel en su corazón sabía quién era Dios. Conocía a Dios. Le servía. Amaba al Señor. Y tenía un fundamento fuerte en su vida. Y ese fundamento fue el que lo mantuvo con vida a él. Y el que le ayudó a soportar toda esa cantidad de cosas. Daniel fue uno de los 4 cautivos. Acuérdense que habían 3 más que menciona la palabra, ¿verdad? Y lo fueron a educar a la corte real. El primer obstáculo que enfrentó Daniel, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer obstáculo que enfrentó Daniel allá? A ver, la comida. La comida. ¿Daniel era pretencioso al no querer la comida del rey? No. ¿Por qué no quería comer la comida del rey? Porque esa comida era ¿qué? ¿Ofrecida a quién? A los dioses. Esa comida era ofrecida a los dioses y a los dioses paganos del pueblo babilónico. Y Daniel no quiso contaminarse. Y prefirió ¿qué? Comer legumbres. Y aquí en este versículo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Fíjense que esa palabra propuso en su corazón tiene un significado muy grande. Porque de pronto él hubiese deseado no hacerlo, pero de pronto hubiese podido caer en la tentación de ver esas comidas tan deliciosas, tan ricas, frutas, carnes,
toda esa cantidad de cosas, y ver que él solamente estaba comiendo legumbres. Pero él propuso en su corazón. O sea, que la fidelidad a Dios no es algo que nos va a venir por arte de magia. La fidelidad que usted y yo debemos tenerle al Señor no nos va a venir porque cierto hermano venga y ore por mí y me imponga las manos. La fidelidad se va a formar en tu vida y en mi vida cuando usted se lo proponga en su corazón. Amén. Si usted no se lo propone en su corazón, no va a haber fidelidad. Daniel se puso en esa tarea de proponérselo en su corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere como que a ese centro de control que tenemos nosotros, que domina nuestras emociones y manda cómo nosotros debemos aún comportarnos. Cuando la palabra habla de corazón, ¿cierto? ¿Y qué dice Proverbios 4, 23? Dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo manifiesta el proverbista en este pasaje. Ahí del corazón es que sale todo. Cuando hablamos del corazón físico, este que nosotros tenemos al lado izquierdo, él es el que está regulando ese bombeo de sangre, ¿verdad? Tiene muchas arterias, muchas venitas, muchas cosas, que si una de ellas se tapa, ¿qué pasa? ¿Qué da? Infarto. Cualquier cosa. Y si usted analiza ese corazón físico suyo que tiene ahí, que Dios le dio ahí en su cuerpo, y lo estudia, vemos que son esas venitas tan delgaditas que una vez se piensa, bueno, yo pensaba analizando todo esto, ¿cómo puede pasar algo por ahí, por eso tan delgadito? Que tiene 4 cavidades, que tiene esto, que hay esto que sube para acá, que esta que coge por acá, que esta filtra la sangre, que Dios todo lo hizo perfecto ahí en ese cuerpo de usted. Amén. Y una de las cosas maravillosas que tenemos nosotros es ese corazón. Póngase un día en el trabajo de analizar ese órgano para que usted se maraville de la grandeza de Dios. De ver cómo Dios todo lo hizo tan perfecto. Y los médicos cuidan mucho el corazón de sus pacientes cuando van y enseguida, si notan algo o si presienten algo, enseguida mandan estudios para ver cómo la persona tiene el corazón. Porque de él mana la vida, dice la palabra. Dice la palabra. O sea que los cambios trascendentales en nuestra vida empiezan desde el corazón. Las cosas trascendentales de nuestra vida empiezan desde el corazón. Pero ¿qué dice también la palabra del corazón? Jeremías 17. Jeremías 17, versículo del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice que es? Y perverso. Y está el interrogante. ¿Quién lo conocerá? Después dice el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. Miren cómo la Biblia enmarca este órgano de nuestro cuerpo que es el corazón. ¿Cómo lo lleva a ese plano espiritual? ¿Cómo lo lleva a ese plano espiritual? Y cómo vemos que la palabra nos recalca que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué será que la palabra nos dirá que el corazón es tan engañoso? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se les viene a la mente cuando habla que su corazón es engañoso? Las emociones, ¿verdad? ¿Cuántos son emocionales aquí? Todos tenemos emociones, somos emocionales, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar de esas emociones para no serle fiel a Dios. Nos dejamos llevar de nuestros estados de ánimo para no serle fiel a Dios. Hoy que amanecí de buen genio, de buen lado, hoy le soy fiel a Dios. Pero hoy que todo me salió mal y que siento que no es mi día, hoy no le voy a ser fiel a Dios. Hoy que el sol está brillante y resplandeciente, le soy fiel. Pero ya mañana que está lloviendo, no. Por poner un ejemplo. Somos tan emocionales que a veces nosotros mismos no dominamos esas emociones. Y ya creo que en mensajes anteriores se ha hablado mucho de esa parte de las emociones, ¿verdad? Y vemos cómo ellas a veces dañan nuestra mente, nuestro corazón, cuando nos dejamos dominar de ellas. Cuando somos de doble ánimo. La persona de doble ánimo no es confiable, ¿o sí es confiable? No es confiable. Porque usted no sabe con qué le va a aparecer el día de mañana. Una persona de doble ánimo, colocarle una tarea importante y delicada, no es confiable porque no sabemos el día de mañana cómo va a estar y te deja lo que es tirado. Y tú dices, ay, ¿qué pasó? Persona de doble ánimo. No podemos nosotros tener ese tipo de situaciones de pronto en mi vida que afecten mi relación con Dios. El Señor nos hace, nos recalca más bien aquí con el profeta Jeremías, que nos cuidemos aún de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias emociones, porque el corazón es engañoso, y no solamente engañoso, sino que es perverso. Una palabra fuerte, ¿verdad? Que yo le diga a mi hermana Esther, su corazón es perverso. O sea, la hermana Esther se ofende, ¿verdad? Perversa, usted es perversa. Porque tiene un corazón perverso, pero la palabra dice que el corazón es engañoso y es perverso. Imagina una cantidad de situaciones y de cosas que nos sacan fuera de lugar muchas veces. Y de pronto usted pasa por cierta situación y a veces hasta usted mismo se queda aterrado de cómo actuó. Porque usted dice, caramba, ¿yo cómo pude hablar así? ¿Yo cómo pude decir eso? ¿Yo cómo me pude comportar así? Pero ¿qué pasa? Que se dejó dominar del corazón y de lo que había en ese momento ahí, en ese corazón engañoso. E inclusive hemos oído, bueno, yo he escuchado testimonio de personas que han matado a otra y cuando cuentan el por qué la han matado, ni ellos mismos se lo explican. No sé por qué lo hice.
me dejé llevar de la rabia, me dejé llevar de la ira. Ese día estaba deprimido y esa persona llegó en el momento y me desquició. Llega a cometer actos viles y depravados simplemente por un momento emocional que tuvo esa persona. Y nosotros comenzamos también a cuestionar y decimos, oye, pero qué persona tan mala, tan perversa, mira cómo hizo tal cosa, tal cosa. Pero no nos damos cuenta que también nosotros, en X o Y circunstancias, también nos dejamos llevar de situaciones y de emociones que nos sacan de foco, que no nos dejan pensar con cabeza fría. Por eso es de admirar en ese momento cómo Daniel, en ese momento de problema que él tenía, en esa circunstancia adversa, gracias mi hermano, en esa circunstancia adversa que él tuvo, él le habla. ¿A quién le habla? A su corazón. Y es cuando él se propone. Ahí en ese momento se propuso no contaminarse con la comida. Pero vemos más adelante que le siguen pasando situaciones a este joven. Pero como él ya se había propuesto en su corazón mantener su fe, mantener su relación con Dios, mantenerse fiel, él confiaba en ese Dios que lo podía guardar. Y tan es así que ¿qué le dice él al jefe de los eunucos? Danos tantos días y en tantos días verás nuestro rostro con el rostro de los otros jóvenes que se iban a comer la comida del rey. Porque el jefe de los eunucos, que en ese momento encargado de esos esclavos, se preocupó en gran manera, porque ya tenía orden del rey que esos jóvenes debían ser bien alimentados, tenían que ser educados con las costumbres de ellos, babilónicos y todo lo demás, con sus dioses. Tenían que, como que pretendían borrarle el chip que ellos tenían para reprogramarlo, podríamos decirlo ahora en términos modernos e informáticos. Ellos querían quitar el software que ellos tenían, toda la información, y volver a meter información nueva, para que entonces se comportaran como los de Babilonia. Pero Daniel puso el no. Y le retó a este hombre, le dijo, si en tantos días, 10 días creo que le puso, no nos ves pálidos, ojerosos, enfermos, pues entonces nos tocará comer de esa comida del rey. Pero si no, entonces déjanos con esa dieta. Y así pasó, ¿verdad? Dios respaldó a Daniel en esa situación. Cuando pasaron los días y compararon quiénes se veían más rozagantes y más robustos y de mejor semblante, Daniel con sus amigos. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos a veces de la fidelidad que Dios pueda tener con nosotros en X o Y circunstancia? Cuando vemos que a este joven, desde el momento en que él se propone en su corazón no contaminarse, enseguida viene la gracia de Dios sobre su vida. Viene, digamos, la protección, la cobertura de ese Dios sobre él. Ese Dios no lo iba a dejar. Ese Dios no lo iba a tener en poco lo que él estaba haciendo. Porque él había propuesto algo en su vida y Dios tenía que respaldarlo. Amén. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ¿Dios lo respalda? ¿Lo respalda?
Amén. Dios lo respalda. ¿Y por qué fue echado ahí? Ya sabemos la historia, ¿verdad? Salió el edicto real, pero Daniel siguió su costumbre de adorar al Señor. ¿Cuántas veces lo hacía? 3 veces. Él siguió, porque es que ya él se había propuesto en su corazón servir a Dios y no contaminarse. El rey, en ese momento, el rey Darío, apreciaba mucho a Daniel. Y cuando vio que había sido ese edicto que él había firmado, cuchillo para la garganta de Daniel, él se sintió afectado. Sin embargo, tenía a su corte real alrededor de ese rey, que le decía ¿qué? ¿Qué le decía? Tienes que cumplirlo, porque es orden del rey. Tienes que cumplirlo. Y él se vio en la obligación de echar a Daniel en ese foso. ¿Pero qué pasó ahí? En Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Dice la palabra en el versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y este hombre hizo esa pregunta, lanzó esas palabras, triste, agobiado, porque él no pensaba que iba a obtener una respuesta. Pensaba que iba a hablar y se iba a quedar así y nada. Pero vaya sorpresa cuando Daniel le responde. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? Amén, gloria a Dios. ¿Sabes? Esto que pasó aquí es maravilloso. Daniel sabía que iba a ser guardado de esos leones. No. Daniel sencillamente había propuesto en su corazón ser fiel. Había propuesto en su corazón servir al Señor y no contaminarse con nada, independientemente de lo que le pudiese pasar en su vida. Si era momento de morir, pues Daniel, yo creo que psicológicamente, desde que lo tomaron prisionero allá en su pueblo y lo llevaron a Babilonia, yo creo que ya él psicológicamente estaba programado para que lo mataran en cualquier momento. Pero me imagino yo acá, pensando un poquito más de la cuenta, que Daniel pensaba: si me van a matar, pues que me maten, pero mi fe va a estar intacta. Mi fidelidad a Dios va a estar por encima de cualquier circunstancia. Si voy a morir, muero, pero voy a morir convencido de que Dios es fiel conmigo y yo por lo tanto debo ser fiel con Dios. Amén. Y fue a ese foso programado para que esos leones acabaran con su vida. Pero entonces pasa lo inimaginable,
lo extraordinario de Dios. ¿Qué manda? Un ángel, dice Daniel, que cerró la boca de los leones. Cuando usted es fiel a Dios, Dios hace lo imaginable con usted, amén. En su vida, en su situación, en la circunstancia que usted esté pasando, Dios hace lo imaginable. Nosotros a veces nos angustiamos, nos afanamos, porque nosotros enmarcamos a Dios en nuestros pensamientos. Lo limitamos muchas veces. Y pensamos, es que esto no puede ser así, porque es que esto es imposible. Limitamos la soberanía y el poder de Dios en nuestra vida y en nuestra circunstancia. Y cuando está la circunstancia más adversa, más oscura, más tremenda, entonces es cuando Dios dice, mi hija, mi hijo está siendo fiel, ahora me voy a manifestar. Amén. Ahora me voy a manifestar y le voy a demostrar que la fidelidad que Él tiene conmigo no es en vano. Amén. Hoy usted tiene que irse convencido, convencida de que esa fidelidad que usted le ha prometido a Dios no es en vano. Que Dios está haciendo la obra. Y que en el momento justo, cuando usted esté al borde de la fosa de los leones, hablando espiritualmente, ahí es cuando Dios va a meter su mano y lo va a sacar. Amén. Porque el enemigo estaba contento porque a Daniel lo iban a devorar los leones. Pero no es lo que el enemigo planee para ti. Es lo que Dios ya te tiene preparado. Amén. El enemigo planea muerte, destrucción para tu vida, para tu familia. El enemigo no quiere que tú seas fiel. Y yo les recalcaba a los intermedios cuando tocaba este tema con ellos de un estudio bíblico que trabajamos. Yo les hablaba a ellos precisamente de las tentaciones que tienen ellos como jóvenes en todos los campos en que se están desenvolviendo. Y cómo a veces los jóvenes, ahora pues que acá hay bastantes jóvenes, cómo los jóvenes muchas veces se dejan tambalear su fe por cosas insignificantes, por ir a una fiesta, por estar con una chica, o una chica por estar con un chico, por dejarse llevar de mi amigo, de mi amiga, porque yo tengo que hacer lo que hacen los demás, porque si no estoy en nada, porque tengo que vivir la vida, porque la juventud es una sola. Yo no sé si también la vida adulta son 2 o 3, pero la vida es una sola en todas las etapas, exactamente, en todas las etapas. Pero entonces yo lo he escuchado a los jóvenes, no, es que la juventud es una sola. La juventud es una sola. Y me acuerdo de mi pastor Luis, él decía cuando las jóvenes cumplían 15 años, que a veces las mamás decían, hay que celebrar porque es que nada más los 15 se cumplen una sola vez. Es decir, bueno, ¿y cuál año se repite? ¿Cuál es el afán de los 15? Si todos los años son, ninguno se repite. Ninguno se repite. Y es lo mismo acá. Es lo mismo acá. La juventud es una sola, la adultez es una sola, la preadolescencia, la niñez es una sola. Y cada etapa de nuestra vida debemos vivirla aferrados de Dios. Amén. No pensar que me voy a deshacer del Señor un momentico y voy a aprovechar, porque como es una sola mi juventud, tengo que aprovechar y experimentar. Porque después cuando esté adulto me voy a arrepentir de lo que no hice. Esa es la filosofía de algunos jóvenes. Mi hermana Graciela trabaja con jóvenes también. Yo no sé si yo estaré equivocada. Esa es la filosofía de los jóvenes. Y tienen que experimentar de todo. Pero no se dan cuenta que en ese experimentar pueden caer.
en un lugar donde difícilmente van a poder salir. ¿Ven? Y hacen 2 sábados que trabajé con los jóvenes el sábado. Yo les contaba a ellos el caso de una madre que estaba como angustiada. Estaba yo en la clínica en unos exámenes y ella estaba allí visitando a su hijo, un joven, creo que no pasaba de los 20 años, luchando con una enfermedad de transmisión sexual, porque sencillamente desde muy temprano quiso experimentar su sexualidad con cualquiera que se le presentara. Y ella me contaba y yo le hablaba y yo le decía, mira, cuídate, mira que tú estás muy joven para eso, mira que cuidado vas a embarazar a alguien, mira que esto, pero no hizo caso a nada y terminó con una enfermedad grave. Que hasta ese momento, esa madre angustiada decía, yo no sé si mi hijo vaya a vivir porque está en una condición donde de pronto le pueden amputar su miembro. ¿Cómo va a vivir él con eso, con esa situación? Y ella angustiada. Y yo, pues, en su posición de madre me ponía también, y yo decía, eso debe ser terrible, ver a un hijo en esa situación. Pero ¿por qué llegó a ese extremo? Por querer experimentar de todo porque era joven. Entonces yo voy a experimentar. En ese experimentar te pueden pasar muchas cosas. Amén. Vemos el caso en la palabra de Dios de Sansón. Sansón fue un joven que nació por un milagro, ¿verdad? Su madre era estéril. Su padre, Manoa, ya eran personas adultas, pero Dios le da una promesa y ese joven nace con un propósito de Dios, ya con un camino trazado. ¿Pero qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Sansón hizo lo contrario de Daniel. Sansón no se propuso en su corazón no contaminarse, no, él dijo, me voy a contaminar. Él propuso en su corazón contaminarse con todo lo que se le presentara. Y usted ve la historia de Sansón y usted a veces lo criticamos, porque nosotros somos buenos críticos. Criticamos a Sansón y decimos, pero mira a Sansón, caramba, que esto, que lo otro. Pero nosotros actuamos muchas veces como Sansón y peor que Sansón. Y Sansón fue y se enamoró por allá de una filistea y el papá le decía, mijo, pero mira, las jóvenes de aquí, tantas muchachas, ¿por qué te vas a ir por allá? Esa es la que yo quiero, porque era como un niño caprichoso. Sé que yo quiero. Mira, nena, pero espera en Dios, aquí en la iglesia hay muchos chicos ungidos por el Señor. No, a ella le gusta él, que está allá en la esquina, que anda con la botella en la mano, o que vaga de aquí para allá y de allá para acá. Eso no es, las jóvenes de aquí no son. No son, esas son desde allá del otro lado del continente. Las de acá son muy consagradas y ellas están esperando en Dios esa media naranja o media guayaba que Dios le va a mandar. Amén. Y yo sé que Dios les tiene reservado algo hermoso a ellas. Yo sé que sí, porque son mujeres fieles a Dios. Y Sansón desvió todo el propósito que Dios tenía para él. Y Sansón tuvo que padecer algo que estoy 100% segura que no era lo que Dios quería que él padeciera.
¿O usted cree que Dios quería que a Sansón lo cogieran, lo estrujaran, le sacaran los ojos, lo pusieran en vergüenza, se burlaban de él? ¿Eso era lo que Dios quería para Sansón? No. Pero Sansón buscó eso. ¿Por qué? Porque él no le fue fiel a Dios. No le fue fiel a Dios. Al final, Dios en Sansón cumple lo que leímos acá en 2 de Timoteo, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y al final Dios le hace a Sansón, lo restituye, se puede decir así, y otra vez Sansón vuelve a tener su fuerza y Sansón toma justicia de todo lo que le hicieron. Dios vuelve y manda su Espíritu Santo sobre la vida de Sansón y Sansón se arrepiente. Ahí le pide perdón a Dios y le dice: Señor, si tú te acuerdas de mí, acuérdate de mí. Dame esa fuerza. Y el Señor le manifiesta su fidelidad a Sansón. Y termina una historia de una manera que Dios no quería que terminara. ¿Ven? En las manos de Dios Sansón hubiese podido hacer grandes cosas en el pueblo de Israel como juez, pero no lo quiso así. En la vida de Daniel, el Señor sí pudo hacer grandes cosas. Daniel mostró a ese Dios real que él tenía. Y fíjense que cuando el rey lo llama, él dice: siervo del Dios viviente. Siervo del Dios viviente. ¿Y por qué ese rey sabía que el Dios de Daniel vivía? Porque lo veía en su vida. ¿Ven? Porque veía a un Daniel que actuaba de una forma coherente con sus principios y podía ver cómo Dios se había movido en la vida de este hombre. Y aunque él no estaba sirviendo a Dios, él reconocía que ese joven tenía un Dios viviente, que no estaba muerto, que no era ese Dios como los que estaban en Babilonia. No era un Dios de yeso, era un Dios real, donde ese rey incrédulo que no conocía a Dios podía verlo. Al final, ¿qué hace el rey? Decreta que todo el mundo adore ¿a quién? Al Dios de Daniel. Al Dios de Daniel. Cuando tú eres fiel a Dios y Dios se mueve en tu vida, eso es testimonio para las personas que están a tu alrededor. Y podrán decir: es que el Dios de Claudia, de Mónica, el Dios de María, ese Dios hace maravillas. Ese Dios, vamos a prestar atención cuando ella hable, porque es que ese Dios, yo he visto su vida y veo cómo Dios la ha restaurado. La familia tuya que está ahí al pie tuyo, que conoce tus situaciones, esa familia puede dar testimonio de tu vida con relación a la fidelidad que tú puedas tener con Dios. Y eso va a ser el motivo de que muchos de ellos busquen al Señor. Muchas veces sin necesidad de tú hablarles. Porque se van a dar cuenta cómo Dios es fiel contigo. Amén. Y si es fiel con Él, entonces también puede ser fiel conmigo. No sé, yo voy a ver si voy a esa iglesia a ver qué hay allá. A ver de qué me unto, de qué me unjo. Y vienen, así sea por curiosidad, a ver por qué. ¿Por qué esa hermana, en medio de las circunstancias en que está, todavía sigue sirviendo? ¿Por qué tiene esa sonrisa en la cara si tiene este y este problema? Porque es que esa hermana, ese hermano confía en el poder que Dios va a hacer. En ese de repente que hace Dios en nosotros. En esa preparación que hace Dios en nosotros. Porque Él no se va a olvidar de la fidelidad que tú tienes hacia con Él. Pero también Dios va a tener en cuenta tu infidelidad.
también Dios va a coartar de pronto muchas cosas en nuestra vida por no querer ser fieles a un Dios que te ha dado todo. Por no enseñar a nuestro corazón a andar como Dios quiere que él ande. A no hablarle a nuestro corazón como debemos hablarle, como le habló Daniel. Nosotros, en la historia de Daniel, nos muestra la importancia de confiar en Dios, incluso en situaciones difíciles. Como les dije al principio, la vida de Daniel no fue fácil. Tan es así que la historia cuenta que Daniel hasta fue castrado, porque él hacía parte de los eunucos. Y un eunuco tenían que castrarlo. La Biblia no lo registra. Pero investigando un poquito la historia de Daniel, cabe la posibilidad esa de que ese joven fue castrado. O sea, a él le niegan la posibilidad de elegir tener una familia, tener unos hijos. A él le niegan todo eso. Al final de sus días, Daniel vuelve a su país, ya no en calidad de esclavo. Daniel recupera esa libertad. Dios le permite en los últimos días, inclusive es sepultado en Jerusalén. Dios le permite eso a Daniel. Pero fíjese que toda su vida la mantuvo como esclavo y viviendo circunstancias que él no quiso. Nosotros muchas veces tenemos todo, como estilo Sansón, tenía todo, porque Sansón tenía todo, y sin embargo no fue fiel. Nosotros muchas veces tenemos todo de parte de Dios y no queremos serle fiel. No queremos serle fiel con el tiempo que le dedicamos a Él. No queremos serle fiel con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. No queremos serle fiel en el servicio que Él demanda de cada uno de nosotros. Siempre buscamos la manera de acomodarnos a nuestras circunstancias, de buscar una excusa para no hacer esto o aquello. Es que Dios me entiende, Dios me entiende que yo estoy cansado, que voy a hacer yo el domingo allá. Todos los días madrugo. Domingo es el único día que puedo dormir hasta las 9, 10 de la mañana. Para irme para la iglesia. Si yo puedo escuchar desde aquí, desde mi camita, la transmisión. Siento que podemos pensar eso. Podemos pensar eso. Y da lo mismo, es la misma palabra que está allá, es la misma que estoy oyendo acá. Pero Dios a veces a veces no siempre se goza cuando tú haces un sacrificio por Él. Por eso el salmista, ¿qué decía? ¿Qué decía David? No le daré al Señor, ¿qué? Sacrificio que no, ¿qué? Que no me cueste. No le daré al Señor sacrificio que no me cueste. Era la filosofía del rey David. Porque nosotros a veces en nuestra vida lo queremos todo fácil. Queremos servir al Señor, pero de nuestra manera fácil. Queremos buscar el rostro de Dios, pero a nuestra manera. No queremos que nos cueste. No queremos que nos cueste. Pero a veces, muchas veces nos tiene que costar. Los hermanos que viven a distancia de la iglesia, muy pronto yo estaré en esa misma situación. Cuesta venir a veces acá, sobre todo con lluvias, cuando el sol está bien caliente. Que las hermanitas que viven por allá, que tienen que venirse a pie, cuesta. Y de pronto dirá mi hermana Teresa, ay, yo voy a buscar la iglesia que me queda aquí a la vuelta. Yo voy a buscar una iglesia que me queda aquí a la vuelta, porque yo no voy a estar dando esas caminadas para allá, para estar viendo las mismas caras de siempre, si lo mismo que está allá está acá.
Puede pensarlo, ¿verdad? Pongo de ejemplo a mi hermana porque ella por allá, por la Conquista. Ella se viene y la ve usted gozosa, sonriendo. Pero aquí fue el lugar donde el Señor la puso. ¿Amén? Aquí fue el lugar donde el Señor la puso. Y cuando el Señor la saque de aquí es porque el Señor se lo va a manifestar, se lo va a mostrar y la va a llevar a otro lugar para hacer algo que Dios quiera que ella haga ahí. Amén. No porque ella quiera. Si Dios lo colocó a usted acá, haga entonces el sacrificio de estar acá, de buscarle acá. Séale fiel al Señor aquí en este lugar. Cuando el Señor lo lleve a otro lugar, que sea el Señor que se lo muestre. No por su capricho, no por sus ideas. Porque eso no prospera. Todo el que ha hecho esa gracia termina en nada. Entonces ni allá ni acá. Porque esas son mentiras del diablo. ¿Amén? No, yo tengo, allá donde voy a vivir, tengo la iglesia Ríos de Vida al frente. Yo digo, bueno, pero la iglesia Ríos de Vida está aquí al frente, una iglesia grande, elegante. No tengo que gastar gasolina, estoy aquí mismo. Esa sería mi comodidad. Pero es que Dios no quiere que yo esté cómoda todo el tiempo. Dios me quiere incomodar porque Él quiere ver mi fidelidad hacia Él. ¿Cuánto me va a costar? Por allá tiene iglesia cerca, en Turbaco. ¿Por qué no te has ido para allá? Ah, ella la tiene clara. Mi hermana Graciela la tiene clara. Hermanos, esta palabra que te he traído hoy, quiero que usted la atesore hoy en su corazón. Fidelidad hacia Dios. Fidelidad a Dios. Que usted se pueda cuestionar que también estoy llevando mi fidelidad hacia ese Dios grande que siempre ha sido fiel conmigo en medio de cualquier situación. Que yo pueda mejorar los aspectos de mi vida en los cuales le he fallado a Dios. Que yo le pueda hablar a mi corazón, a ese corazón que es engañoso, que es perverso. Que yo le pueda hablar y le pueda decir, es al Dios viviente al que estamos sirviendo. Por tanto, yo me voy a proponer en mi corazón esto y aquello. Que usted pueda serle fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia. Que cuando tenga una situación difícil y quiera serle infiel, acuérdese de Daniel y de todo lo que él vivió. Acuérdese de Job y de todo lo que él vivió. Y como Job se mantuvo fiel. Y al final vio la recompensa de Dios. Se sintió triste, se sintió afligido, angustiado, normal, ¿verdad? Porque estaba pasando por situaciones complejas. Pero se mantuvo firme porque él dijo, en mi Dios, Él me puede restaurar de todo esto. Y esta carne mía lo ha de ver. Esa era su confianza. ¿Cuál es tu confianza en esta mañana? Plantéate eso y autoevaluémonos para ver hasta dónde nosotros podamos estar fallándole a Dios en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo Dios te quiere bendecir? Me quiere bendecir, pero a veces no dejamos que la bendición llegue. No dejamos que la bendición llegue porque estamos en vía contraria a lo que Dios quiere para nosotros. Somos rebeldes muchas veces, nos dejamos engañar de ese corazón y no dejamos que Dios actúe en nosotros. Amén. Gloria a Dios.